Bienvenidos a nuestro programa de debate diario, aquí como siempre en K30 Televisión. Hoy es jueves 20 de septiembre y nosotros hoy vamos a comenzar nuestro programa hablando de ese encuentro, de esa reunión que han mantenido Mariano Rajoy y Artur Mas en la Moncloa para abordar la situación de Cataluña en España tras días intensos de reivindicaciones independentistas. Incluso el rey hace unos pocos días también emitió un comunicado a través de su página web pidiendo unidad y consenso. Bien, pues hablaremos de este tema y también les vamos a hablar del Partido Socialista en Extremadura, que propone un plan de estímulo de 99 millones de euros para frenar el paro en nuestra región. Y terminaremos hablando de la reforma educativa, una reforma que persigue dos objetivos: reducir el abandono escolar y mejorar los resultados mediocres que hay actualmente en los exámenes. Repasaremos algunas líneas generales del borrador del proyecto de ley de la reforma educativa. Bien, pues estos son los temas que les hemos preparado para esta noche y ahora, pues como siempre, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Hoy se encuentra con nosotros en nuestro plató de K30 Juan Francisco Luis, presidente de Convergencia por Extremadura. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristina. Gracias por estar aquí, Juan Francisco. Encantado nuevamente. Muy bien. Y también nos acompaña Germán de Manuel, nuestro habitual también contertulio. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches. Bien, pues nada, gracias a los dos por estar aquí y comenzamos por ese tema, por esa reunión que todos ya esperábamos que se produjera esta misma mañana, ese encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas, y nos hemos encontrado con ese no rotundo por parte del presidente al pacto fiscal. A mí me gustaría saber si os esperabais esta negativa tan rotunda de nuestro presidente del gobierno. ¿Quién quiere comenzar? Germán, Juan Francisco. ¿Te ha resultado sorprendente o veías ya que realmente no había ahora mismo solución? El tema estaba muy tenso, porque aquí lo que hay en el fondo son pesetas. O sea, la realidad de todo este asunto, lo que hay son pesetas. Y además hay pesetas, ese nuevo pacto fiscal que quiere firmar, diríamos, Cataluña con España, pues tiene un grave problema y representa en el planteamiento que hacen estos señores una gran mentira, porque dice Cataluña aporta al Estado español más que otras regiones y no recibe. Se parte de un principio que no es cierto. No tributan los territorios, tributan las personas. ¿Cuál es el problema por el cual Cataluña puede aportar más cantidad? Algo muy simple, tiene bastante más empresas. Las empresas producen beneficios, pagan impuestos y tiene personas con mayor nivel de renta que pueda tener Extremadura o que pueda tener Andalucía. Luego, esa es la realidad. Pero están vendiendo la idea de Cataluña. No, Cataluña en su conjunto no. Cataluña y Madrid, lógicamente, tienen una recaudación amplia como consecuencia del número de empresas que tienen, de su propio PIB y de que están en crecimiento dentro de que el conjunto del Estado español no lo está y ellos lo están. ¿Qué ocurre? Que con el fin de forzar ese pacto fiscal, que en definitiva lo que pretenden es algo que rompería el principio de caja única y de unidad fiscal. Aquí lo que se dice no recauda, lo que pretende es que recauden los territorios, es decir, que al final recaude la agencia tributaria catalana y que ellos se queden con el dinero y punto. No, o sea, aquí hay una caja común. Y la agencia tributaria estatal es la que recauda y luego produce los repartos entre el conjunto. Pero lo que está haciendo este caballero es forzar una máquina que no vaya a ningún lado. Y podemos aquí recordar al señor Ibarretxe con su deriva soberanista. ¿Quién se acuerda hoy del señor Ibarretxe? ¿Dónde está el señor Ibarretxe? Sí, de esta forma, Germán, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, fundamentalmente es eso. Yo creo que en ese reparto interterritorial, ¿no?, que concibió en sus momentos el Estado de las Autonomías, se empieza a producir un déficit. Hay quien dice y apostaría, yo lo cuestionaría, que debíamos haber avanzado en estos últimos años hacia un Estado federal, que posiblemente el problema la situación que tengamos en el Estado de las Autonomías es que se ha quedado corto ese marco. Y evidentemente, como decía Germán, aquí lo que se produce son una serie de desequilibrios, pero unos desequilibrios que se producen no solamente en cuestiones económicas, sino se producen en cuestiones sociales, en cuestiones culturales. Es decir, tenemos, digamos, dos Españas: las Españas de las comunidades autónomas históricas o las nacionalidades y el resto de España, ¿no?, que siempre necesita de ese fondo de solidaridad interterritorial para hacer posible que este Estado llamado España pues siga para adelante. A mí me llama mucho la atención que las palabras que el otro día pronunciaba el jefe del Estado, el rey, ¿no?,
cuando oportunamente desde el punto de vista político, inoportuno desde el punto de vista social, decía... ¿Por qué inoportuno desde el punto de vista social? Porque yo creo que esa apelación que hacía a la unidad la hacía condicionada a esta reunión que se mantenía entre Artur Mas y el presidente del gobierno. O sea, ¿crees que fue como un toque, un aviso también al presidente para que directamente actuara como ha actuado, diciéndole si no, sin vías de esperanzas? Sí, ¿no? efectivamente. Yo creo que el rey, desde mi punto de vista, sobrepasó, ¿no?, en este sentido, pues esas atribuciones que el jefe del Estado le confiere a la Constitución. Por lo tanto, estaba haciendo política. Pero además está haciendo una política que en este caso con tendencia al gobierno actual, es decir, a buscar una alternativa, en este caso de carácter negativo, que saliera. Y digo inoportuno desde el punto de vista social, ¿por qué? Porque yo creo que si el rey hubiera hecho un llamamiento, en lugar de a la unidad, hubiera hecho un llamamiento a la justicia social, hubiera sido oportuno. Hombre, pero yo creo también que es importante también, no sé qué opina Germán, el tema este de la unidad, también refiriéndose un poco al momento de crisis que estamos ahora mismo pasando, que no es realmente un momento, pues lógicamente, para ver que nuestro país se está fragmentando más, cuando de hecho estamos inmersos en una gran crisis a nivel mundial, ¿no? En caso de crisis, la olla común, eso lo hemos visto en infinidad de sitios, es decir, cuando hay problemas, agrupándose se aprovechan más los recursos. Yo, de todas formas, hasta hablando en términos puramente económicos, que no solo son puramente económicos, si por una supuesta razón llegara a Cataluña a conseguir esa independencia que pretende, que yo creo que bajo ningún concepto la va a conseguir, porque la Constitución, tal como está planteada al día de hoy, no hay ninguna posibilidad de que lo consiga si el conjunto del Estado no le otorgara esa posibilidad, y no lo van a hacer, porque el propio prólogo ya habla de la unidad de España, de sus tierras, de bueno. Entonces, como estaba diciendo, si se llegara a dar eso, tendríamos un país, Cataluña, con un PIB igual a Grecia. Es decir, al final, los soberanistas están pretendiendo repartir miseria a cazo. Supongo que eso está en la cola, que aquí está en la cola de repartir miserias, y como consecuencia de que hemos entrado en esta deriva de independentista y lo hemos conseguido, vengo hasta aquí que le vamos a dar a usted 3 cazos de miseria, a usted 4, a usted 5. De todas formas, una cosa, vosotros pensáis, por ejemplo, en la reunión de hoy no se ha tocado el tema de independencia. ¿Realmente qué era lo más importante para Artur Mas? ¿Hablar de independencia, que no sé hasta qué punto se ha hablado, o de conseguir ese pacto fiscal, ¿no? ¿Qué es lo más importante para Mas? Conseguir el pacto. Yo creo que la mayor independencia la marca la independencia económica, ¿no? Cataluña lo que quiere es la independencia económica, porque le favorece como consecuencia de ello la independencia política. Pero vamos, yo vuelvo otra vez a repetir. O sea, básicamente cuestiones económicas. Cuestiones económicas. Claro. Es decir, no se plantea, ¿no?, aquí de decir, bueno, vamos a hacer un repaso general lo que ha sido el desarrollo de las autonomías o de las nacionalidades en estos últimos años, y vamos a ver qué es el déficit que se ha producido, que a mí me parece bastante legítimo que tanto en este caso Cataluña o el País Vasco o Galicia y tal, pues legítimamente se plantee un mayor desarrollo de carácter autonómico, incluso a nivel federal. O sea, yo siempre y cuando esto se haga por los cauces que se deben hacer, ¿no?, que es mediante, en este caso, las modificaciones oportunas que tenga la Constitución, el interés me parece legítimo. Bueno, a lo mejor ese interés legítimo, compartido con los intereses generales del Estado, no es tan legítimo, pero todo se discute, ¿no? Yo creo que si en estos últimos años se hubiera discutido más sobre el futuro, en este caso, de la España de las autonomías, no estaríamos en esta situación. Pero yo vuelvo otra vez a repetir lo que decía antes, yo creo que no hay unidad si no hay justicia social. Es una cuestión evidente, es decir, ¿unidad para qué? ¿Para repartir miseria? ¿Unidad para qué? Primero, justicia social, y la justicia social provoca unidad. En el año 69, creo recordar que el 23 de julio del 69, el que ahora es jefe del Estado, el rey Juan Carlos, cuando asistía en un acto solemne ante el Congreso para tomar posesión del compromiso que adquiría, ¿no?, la monarquía, en este caso, como futuro rey de España, pronunciaba exactamente las palabras que yo estoy diciendo ahora. No puede haber un pueblo grande y unido sin solidaridad nacida de la justicia social. Esto está ahí, lo refleja la historia, ¿no? Y lo decía en esos momentos, y yo creo que con bastante razón. Yo quería escuchar al jefe del Estado volver a decir, en situaciones de crisis, en situaciones de necesidad, hacer una llamada a los políticos y a los ciudadanos, sobre todo a los políticos, para que se ejerza la justicia social. Si no tenemos justicia social, no hay unidad que valga.
¿De qué estamos hablando? Porque evidentemente, desde mi punto de vista, esa gran manifestación, creo que era 1 millón de personas, 1 millón de catalanes los que salieron a la calle para reivindicar, en este caso, la independencia de Cataluña, pues lo hacen a su forma. Yo creo que el descontento sale a las calles y cada uno lo hace de una forma. Y el que tiene unas concepciones independentistas, pues piensa que con la independencia le va a ir mejor. Porque si realmente hubiera justicia social y estuviéramos en una situación de ciertos equilibrios, yo creo que seríamos todos, en ese sentido, menos nacionalistas y tendríamos más un sentido de Estado. Pero la gente que salió ese día, ¿a qué creéis? ¿Salieron a reivindicar esa independencia? ¿Salieron también un poco, pues eso, porque están descontentos con la situación? De todo, es decir, la situación ha llevado a que haya muchos ciudadanos indignados y cabreados. Como consecuencia de eso hay mucha gente que se suma a una manifestación de protesta y se pone detrás de una pancarta. Hay que hacer una reflexión, es decir, se habla de que ese día hubo 1,5 millones largo de ciudadanos que fueron. Son 4,5 millones los catalanes, los 3 millones restantes, ¿dónde estaban? Claro. ¿Qué opinan los 3 millones restantes? Que son tanto como el doble de los que fueron a la manifestación. ¿Todos los que fueron a la manifestación pedían la independencia? Yo creo que no. Siempre hay una parte que no sale. Yo creo que no, hay gente que se suma porque lo que está porque hay un malestar generalizado por la situación de la crisis, por cómo están todas las cosas, y como consecuencia de eso los ciudadanos saltan, ya empieza a haber una cierta violencia a nivel de ciudadanos que se apuntan a cualquier bombardeo de protesta, independientemente de que sea la causa que abrace o no. Es un poco la opinión que yo tengo sobre el asunto. De todas formas, lo que tú hablabas antes del rey, ahí también se ha producido un fenómeno curioso, porque cuando Artur Mas va a Madrid una semana después y va al Hotel Ritz a exponer ante la capital de España, en unos tiempos políticos muy medidos, su proyecto soberanista, no acude ningún miembro del gobierno, no acude ningún político de ningún partido, de los nacionales, y sin embargo de la Casa del Rey va el señor Espotorno, que es el jefe de la Casa del Rey. O sea, es un poco un contrasentido que ese día ya, de alguna manera, yo no creo que el señor Espotorno tomara la decisión de ir solo él a esa reunión, a esa presentación del Hotel Ritz, es decir, supongo que lo hablaría con el rey, tomaría la decisión, y unos días después se despacha con esa nota que ha puesto en el blog de la Casa Real. No sé, hay algo mío ahí que no me cuadra mucho. De todas formas, ¿no te da la impresión de que la Casa Real está funcionando últimamente con mando a distancia? A mí me da la impresión que da mando a distancia. Incluso yo no sé si el discurso del rey, ese llamamiento, que no es un discurso, ha aparecido en la página web. Sí, bueno, aparece en la página web. Si esa notita o carta de la página web no la ha escrito alguien por la zona de la Moncloa. Bueno, tiene el visto bueno, es decir, tiene el visto bueno. El presidente se le presentó al señor Rajoy y el señor Rajoy le dio el visto bueno. Hombre, si no, yo no creo que el rey se hubiera atrevido a haber lanzado algo en contra del gobierno, porque ella sí que habría entrado en un conflicto de intereses, jefe de Estado, jefe de gobierno, y quizá no sé cómo se habría solucionado. La Casa Real tiene un grave problema y estamos viendo ahora mismo el esfuerzo que están haciendo. Ese esfuerzo que han colgado en la nueva página web esa. Sí, más de proximidad o de cercanía. Claro, pero el rey, el príncipe y la infanta. ¿Por qué? Pues muy claro, es decir, el mensaje, fijaros en esto y no fijéis en el señor Urdangarín. Sí, o sea, esa es la verdad. Es decir, tiene que permanece todavía en la página web, todavía Urdangarín. Sí, bueno, pero ya la han modificado, ya cada vez, y lo irán. La página web de esta forma es más cómoda. Es más claro, cómoda, no hay que dar la cara. Expresar. Yo digo, últimamente el rey igual se dirige también a través del Facebook, del Twitter, ¿no? Es más cómoda. Sí. Además, ahí no hay peligro de que se caiga nadie. Si acaso se puede caer la página, ¿no? Entonces es más cómodo. Quizás también le añaden, como diríamos, un toque de modernidad, porque nuestra monarquía es carca, cutre y casposa, ¿eh?
Si fijaros... Sí, con los últimos escándalos, y también con los últimos escándalos que ha habido... No solo los últimos escándalos, es decir, a esta altura lo más que se ha conseguido es conocer el presupuesto global de la Casa Real. Hay un ejemplo, cuando se casó unos días antes de la boda del príncipe, de nuestro príncipe, no sé si fue en Suecia o en Noruega, hubo una boda real. A la semana siguiente se había publicado en el Parlamento y se había publicado para conocimiento de todo el mundo los gastos reales de la Casa Real. Aquí no sabemos qué costó la boda. Dieron una cifra, pero esa cifra, es decir, ¿cuánto costó la cobertura de seguridad que la pagó Interior? ¿Cuánto costó? Pum, 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 pum. Sí, además había una doble información en la que daba la Casa Real y luego los datos que se daban, en este caso, del Ministerio en Economía y Hacienda eran otros diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es un secreto. No sé si algún día lo vamos a ver en la página web, realmente, el coste que tiene la Casa Real. Si queremos una monarquía, que el problema a lo mejor es que ya no queremos una monarquía, o sea, la primera reflexión que hay que hacer son sistemas que están absolutamente obsoletos ya. Yo no le veo ninguna ventaja a un rey sobre un jefe de Estado. ¿Qué ocurre? Diríamos, la sociedad española tiene como un tributo con el rey Juan Carlos, porque en su día se vistió de militar y frenó a los militarotes y a los espadones que querían otra vez llevarnos a la caverna, a la noche de los tiempos. Bueno, como consecuencia de aquel acto del rey, que por otro lado era su obligación, parece ser, es unas crónicas que hay, que la reina le decía durante bastantes veces en el transcurso de la noche del 23F, recuerda a Pablo, Pablo era su hermano, que solo lo llaman rey de Grecia en el Ola y algunas revistas de esas historietas rosas, será Pablo Tocatopoulo, pero de Pablo rey de Grecia nada. Entonces, fue su obligación. ¿Qué ocurre? Es un debate que hay que... Yo creo que la sociedad debería abrir un debate, pero claro, el problema es que lo primero que habría que hacer sería tocar la Constitución. ¿Y quién se atreve? Porque además hay otra cosa pendiente y tendrá Sí, la Constitución se toca, pero se toca cuando no hay que preguntar al pueblo. Es decir, se toca... Claro, lo que han hecho, exacto, para satisfacer una serie de necesidades de los mercados europeos, se toca la Constitución. De todas formas, en nuestro rey, ya que estamos así en un plano crítico que nos permite todavía la libertad que tenemos, y la que en este caso tenemos en este medio, el rey siempre ha convivido muy bien con circunstancias que siempre han sido favorables a la monarquía. Lo digo porque el rey, que dijo esa frase tan importante y que desde el punto de vista de los que nos consideramos progresistas parecía desde luego una auténtica entrada de aire fresco, el decir que hay que luchar por la justicia social y que no puede haber unidad de un pueblo si no hay justicia social, pero al mismo momento que estaba haciendo eso, estaba jurando los principios fundamentales del movimiento y acatando en este caso las leyes fundamentales del Estado, ¿no? De las cuales en algunas cuestiones todavía el monarca no se ha despegado. Por lo tanto, yo creo que siempre ha habido una convivencia. Lo que les ha planteado es que persista la monarquía a cualquier precio y si en un momento determinado hay que utilizar la página web, que yo me parece poco serio que en una página web pues se haga un pronunciamiento tan importante. Sí, más exactamente un jefe de Estado. Claro, el jefe del Estado, como en estos momentos puede ser, porque oiga, la Constitución confiere una serie de atribuciones a la corona y evidentemente en ese arbitraje que le corresponde al jefe del Estado, pues está legitimado para en un momento determinado hacer toques de atención. Pero toques de atención, repito, sobre justicia social, sobre los propios políticos, es decir, que se abra una reflexión. Yo creo que los ciudadanos nos estamos planteando si realmente lo que se está haciendo no es una pérdida de soberanía del Estado español, que está reconocido en la Constitución la importancia, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo, me gustaría a mí ver al jefe del Estado, llámese en este caso monarquía o presidente de la República, haciendo ese llamamiento serio, diciendo, oiga, vamos a ver si realmente vamos por el camino que lo determina, porque parece que aquí hay un divorcio entre las necesidades sociales, que me preguntaba Cristina en el inicio de la entrevista, las necesidades sociales que se plantea, que demanda la gente de la calle, y realmente el oficio al que están dedicándose los políticos últimamente, que no es otra cosa que recortar para satisfacer, en este caso, a los grandes intereses económicos, llámese la banca, ¿no? A mí me gustaría ese llamamiento, y no a través de una página web
sino directamente al pueblo. Volviendo otra vez, hablando sobre el tema de Cataluña, ¿qué opináis acerca de lo que ha dicho Artur Mas después de este encuentro? Decía que los catalanes sabrán encontrar caminos para no resignarse a un futuro gris. El plan no será de ruptura y se enmarcarán en Europa y en el euro. Vamos, que siguen sus 13. Él va a seguir, anuncia medidas inminentes, habla también de que puede haber quizás elecciones anticipadas. Todo esto un poquito que puede suponer. Al final, la ley de leyes, que es la Constitución, le impide absolutamente cualquier planteamiento de ese tipo. Es más, si se pusiera muy tonto, la propia ley contempla que con una mayoría en el Senado de 2/3 podrían suprimir la poca o mucha, a juicio de los catalanes, autonomía que tienen en la actualidad. Si es que no tiene ninguna salida, o sea, no la hay para que tuviera realmente una salida. Por mucho que exijan exactamente, pero la Constitución tendría que haber forzosamente una modificación de la Constitución. Y los partidos nacionales van a querer tomar esa decisión, pues me da la impresión que no. Porque al final, y tenemos un caso, son Extremadura, es decir, Extremadura, ¿por qué nos interesa estar en Europa? Muy fácil, porque allí somos objetivo 1. ¿Por qué somos objetivo 1? El PIB de Extremadura no llega al 75% de la media del PIB de Europa. Y todos son solidarios con otros y nos mandan sus perritas en los fondos FEDER, en los fondos... Sí. Bueno, pues eso mismo, es decir, si somos para Europa región objetivo 1, no lo vamos a hacer para el Estado español. Pero claro, si Cataluña dice, me quedo con lo que recaudo, si el otro dice lo mismo, si Madrid dice lo mismo, sí, bueno, pues al final los extremeños tendremos que marcharnos a no sé dónde, a Guinea. Yo creo, Cristina, que los catalanes siempre han sabido sobreponerse a situaciones que no les llevan a un futuro gris. Esto hay que reconocérselo a los catalanes, es así. Yo creo que el único no futuro, presente gris que tienen los catalanes es Artur Mas. Ese sí es un elemento gris. Artur Mas está haciendo unos recortes parecidos, si no mayores, a los que está haciendo en este caso el Gobierno de la Nación, es decir, el Partido Popular o el presidente Rajoy. Por lo tanto, recortes brutales, exactamente. Brutales. Y además el neoliberalismo. Claro, contra las clases, digamos, que en este caso son las más desfavorecidas. Por lo tanto, yo creo que cuando pronuncia estas palabras al pueblo catalán, que siempre ha sabido buscarse ante situaciones grises, salidas muy avirosas, porque es un gran pueblo en ese sentido y así lo ha demostrado a través de los tiempos. Tendremos que hacer nuestras críticas en determinados momentos, ¿no?, porque se haya habido una cierta insolidaridad, pero nunca ha sido una insolidaridad del pueblo catalán, sino insolidaridad de los políticos. Porque hay que reflejar siempre, parece que cuando habla un político, efectivamente, están hablando los catalanes. Mire, no, yo viajo a Cataluña con frecuencia y el pueblo catalán es un pueblo en este sentido receptivo, abierto, y yo diría que hasta muy solidario fuera de lo que es su entorno. Por lo tanto, yo creo que Artur Mas lo que está jugando aquí es en clave política. Claro, lo que pasa es que todo esto propicia luego pues esos conflictos. Son tiempos políticos que están manejando. Pero además no es el primero que fuerza máquinas en ese sentido. Ya vimos la época en que Europa le pedía a nuestro presidente, señor Rajoy, con urgencia la presentación de los presupuestos generales de Estado y los estaba retrasando porque había elecciones en Andalucía y Asturias que habían puesto el champán a enfriar y luego se les calentó. Al final se les calentó el champán que habían puesto a enfriar. Es decir, esos tiempos políticos que van en detrimento de muchas cosas los manejan muchos políticos. No solo en este caso este señor, sino mucha gente. Venía ayer una viñeta de... Cuidado con la viñeta. No. Una viñeta de Perini en el País. Y se veía, debía ser en una nube, debía ser Dios, ¿no? Y ¿cómo se llama? Jordi Pujol corriendo, saliendo ya de la viñeta, y le decía, Jordi, vuelve, fuera de la viñeta no hay nada. Claro, es decir, ni siquiera el señor Pujol, que parecía, en ningún momento llegó a un planteamiento de ese tipo. O sea, lo de este caballero es
Es que es de juzgado de guardia. Además, también económicamente ahora mismo tiene una deuda pública de más de 155.000 millones de euros, que también es eso, es decir, ¿dónde van? ¿No? Si, o sea, por la gestión que además creo que han hecho una gestión deficiente. Están arruinados. Que por unos incrementos que se han multiplicado en los últimos 3 años, concretamente desde el mandato, ¿no?, del señor Mas. Por lo tanto, yo creo que, como decía antes, los catalanes que saben enjuiciar perfectamente estas situaciones... Podríamos concluir que es un mal político. Deben identificar el manejo de la finanza. Que es un mal político y tal vez la parte gris sea él, ¿no? Exactamente. Claro, están con cortinas de humo porque, sí, a mí me hace mucha gracia, vamos a anticipar elecciones, ¿vale? Primero, tenga usted cuidado con ese tipo de juego porque lo pueden mandar para su casa, ¿eh? Puede usted perder mayoría porque estén un poco los ciudadanos hartos de las tonterías que usted dice. ¿Eh? Y en segundo lugar, imagínate que ganan las elecciones. Imaginemos esa acción. ¿Qué? ¿Qué cambia en el entorno político, salvo que tiene mayoría en Cataluña y que refuerza, diríamos, su personalidad, su ego, su forma de hacer las cosas, pero a efectos de salirse de España, aquí está la Constitución. Es decir, es que... Sí, más claro, vamos, no se puede... Es que, pero claro, él lo está forzando. ¿Por qué? Porque cada vez que fuerza, siempre consigue algo más, y eso ha ido pasando en la historia de este país. Hemos visto que comunidades que han presionado un poco, ocurrió con el País Vasco, ha ocurrido con Navarra, está ahora ocurriendo que no pueden presionar por los extremeños y algunos otros pobres por ahí que estamos donde estamos y no tenemos fuerza para poder hacer ese tipo de cosas, pero los demás, el que puede, arrima al asco a su sardina, ¿no? Digamos que le podemos conceder a Cataluña una miqueta de confianza, de solidaridad, ¿no?, para sobreponernos todos, en este caso, ante una unidad, yo creo que basada evidentemente en justicia social, a esta grave situación en la que tenemos. Vamos a dar un voto porque esto sea así, ¿no? Fíjate que además hay un detalle, es decir, cuando el rey cuelga en la página web eso, que a mí me da la impresión que eso también tiene su doble sentido, porque la figura del rey es inviolable, con lo cual el que ha consentido el texto es el responsable. Es que es curioso ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, hasta dónde llegamos todavía parecen cosas de la Edad Media. Sí, que lo suscribe el rey, pero realmente no es responsable por esa inviolabilidad que le da. No es responsable porque, según la Constitución, la persona del rey es inviolable, con lo cual el responsable es el que le da el visto bueno a lo que el rey hace, ¿eh? Tiene una dice, bueno. Entonces... Vamos finalizando ya, Germán. No, digo que sí. Una de las cosas que dice es que es una quimera, que en estos momentos no hay que buscar una quimera. Una quimera es algo que es muy bonito, pero que no se puede conseguir nunca. Y el rey sabe lo que dice cuando dice lo de quimera. Luego, yo creo que el primero que está, no dice ni que sí ni que no. De todas formas, respondieron que no se dieron por aludidos. Dijeron los catalanes que no se dieron por aludidos con respecto al tema de lo de la quimera, ¿no? Pero bueno, estupidez. Yo de todas formas creo que... Al mercado de las estupideces llega mercancía fresca todos los días. Yo creo que, Germán, que el rey ha leído quimera. El rey ha leído quimera. Es decir, no ha asumido, sino ha leído quimera. Bueno, pero que está colgado el término quimera, sí, con lo cual el aviso está muy claro. Pues no ha elegido otro término, porque mira, si hubiera elegido utopía... La utopía en el corto plazo no, pero en el largo, bueno, Tomás Moro lo plantea en su libro de una forma que es el que genera el término utopía, porque hay un libro que se llama así, que el autor es Tomás Moro, y bueno, se puede acariciar a largo plazo, aunque de momento no en la consecución, pero la quimera no. La quimera no tiene futuro, es decir, pues resulta muy bonito, pero es algo que no se puede conseguir. Vamos, que el término ha sido elegido concienzudamente. Yo diría, ¿no?, que de forma concienzudamente. Directa. Bien, pues os parece, vamos a pasar ya a nuestro segundo tema de nuestro debate de análisis de esta noche, y vamos a hablar ahora del Partido Socialista de Extremadura, que propone un plan de estímulo valorado en 99 millones de euros para frenar el paro. Un plan que se compone de 17 planes específicos orientados a la dinamización del sector de la construcción residencial, la activación del comercio y la industria y el fomento de la actividad turística regional. Los populares contestan al Partido Socialista de Extremadura y piensan que esto solamente es esta medida que ellos proponen es una medida que solamente va a suponer más gasto y que no va a tener en cuenta pues lo más importante, que es la reducción del déficit. ¿Qué pensáis de este nuevo plan que propone el Partido Socialista?
¿Hasta qué punto es real, aporta una solución real? A mí en principio lo que se me plantea es lo que enseña a estar en la oposición. Fernández Vara parece que ahora ha aprendido a sumar y a restar, porque antes los números no le salían y ahora que está en la oposición le salen, ¿no? Incluso dice que con esos casi 100 millones de euros, ¿no?, que se aportaría, iba a conseguir un incremento de algo así como el 1,5 sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido ha aprendido, ¿no? Ha aprendido a sumar y a restar. La pena es que no supiera restar y sumar cuando estaba gobernando en Extremadura. Parece que lo ha aprendido después. Pero parece que ahora desde la oposición todo se ve desde más fácil, ¿no? Efectivamente. Entonces a mí, haciendo una parodia, ¿no?, diría que estos dos personajes, Miguel Bernal y Fernández Vara, a mí me recuerda a aquel famoso dúo sacapunta, que a veces no sabía uno si lo hacían reír o lo hacían llorar, ¿no?, en sus actuaciones. Por lo tanto, hombre, yo quiero mostrar en este sentido, yo creo que cualquier ciudadano extremeño, pues esa sensación de engaño, ¿no?, cuando se hacen este tipo de declaraciones. Vamos a ver, vamos a ser sensatos. ¿De dónde se sacan estos 99 millones de euros? El señor Fernández Vara y el señor Bernal, ¿qué hacen? ¿No propician mayores recortes? ¿Le quitamos más dinero a los trabajadores públicos, a los pensionistas y tal? ¿De dónde sacamos este dinero? Porque a mí me parece bien este planteamiento. Si el Partido Socialista planteara, pero además así claramente, de que con los recortes y con el déficit no vamos a ningún sitio, pero no solamente no lo planteara en Extremadura, lo planteara en Andalucía, lo planteara en Almería, lo plantearía en Galicia, en cualquier otro sitio, ¿no? Es decir, nosotros estamos en contra de este sistema que plantea, mediante una reducción salvaje del déficit de las comunidades autónomas, sumir a España en una auténtica pobreza. Entonces, si esto es así, nos oponemos desde el principio, pero claro, si no nos oponemos y resulta que aquí estamos diciendo que tenemos que sacar, yo no sé de dónde, habrá que sacarlo de la manga, me imagino, ¿no?, 99 millones de euros para contribuir a estos planes, pues que digan de dónde lo sacan, es decir, de dónde lo sacan. Y aquí no hay varitas mágicas, aquí no se saca, aquí lo único que hay que hacer es no recortar, es decir, se opongan ustedes a los recortes y se opongan ustedes aquí en Andalucía. Por favor, señores del Partido Socialista, no engañen ustedes a los ciudadanos, o sea, no le digan ustedes que en Extremadura es posible hacer esto y en Andalucía no es posible porque allí están gobernando con Izquierda Unida. Yo tengo una conclusión que yo creo que es la que tiene la mayoría de los ciudadanos. Partido Popular y Partido Socialista son la misma cosa, tienen diferente denominación, pero los planteamientos son exactamente igual. Por lo tanto, yo me gustaría que explicaran claramente, con luz y taquígrafo, de dónde pensaban sacar esos 100 millones o 99 millones de euros para contribuir, en este caso, a este plan maravilloso que establecen. Porque si lo que pretenden es conseguir, en este caso, un titular de la prensa, lo tienen fácil, porque tienen todavía los medios, algunos medios de comunicación a su entera disposición. Pero, por favor, que en situaciones de necesidad, en planteamientos tan serios como los que nos tenemos que hacer, que no nos vengan con milongas. Decía precisamente Miguel Bernal que en cuanto a la inversión necesaria no es especialmente onerosa para el erario público, así ya que se trata de un plan bien medido, bien diseñado. Porque vamos, que se utiliza poco recurso público y de esta manera se puede dinamizar fuertemente el recurso privado o dinero privado. Posiblemente yo no conozco bien el plan y tampoco me suena demasiado bien, pero sí que posiblemente si el plan fuera bueno y se llevara a efecto, a lo mejor los 99 millones eran fruto de una recaudación fiscal superior como consecuencia de actividades económicas. Podría ser, no digo que sea, podría ser. De todas formas, yo lo que veo es que hablan de dinamizar un capital privado movilizado de 950 millones de pesetas. Es decir, ese capital movilizarlo, ¿qué quiere decir? ¿Lo tendrán que poner las empresas? Yo es que no comprendo exactamente bien, me parece muy enrevesado los términos de esa propuesta. Dice, dinamizar un capital privado movilizado de 950 millones de euros. Primero habrá que movilizar los 950 y luego dinamizarlo. Y ahora habla de que se necesita un acceso al crédito para esos sectores que se ha dicho de 33 millones de euros. ¿Y cómo se accede a ese crédito? Con lo que estamos viendo del comportamiento en estos momentos de la banca privada, que no tiene un duro, porque además nos han engañado como
como chinos, tenemos la mejor banca del mundo, la más sana, y ahora son leprosas y tienen ni se sabe cuántas cosas. Y lo que tienen lo han dilapidado en pagar, en este caso, a sus grandes ejecutivos y otras cuentas que todavía no han aparecido. Pero mira, ya se ha producido un fenómeno, pero ahí y en otros muchos sitios, y es que la banca o las grandes empresas no son de los accionistas, son de los 14 del Consejo de Administración. Es decir, el señor Botín y el señor del BBVA, el pum, se lo llevan crudo. Mientras un accionista se lleva al año 3 pesetas y funciona porque el capital lo ponen los accionistas. ¿Qué ocurre? Que firman convenios con otros que son de la misma cuerda. Al final resulta que una parte de capital apoya al señor Botín, al señor Botín o al señor que sea. El señor que sea le da sitio y asiento en el Consejo de Administración y a partir de ese momento hay un estómago agradecido llevándose un montón de millones para su casa al año, con un plan de pensiones a futuro de no sé qué, con una indemnización de no sé cuánto. Así que eso funciona así. Se lo han llevado crudo y entonces como se lo han llevado crudo, pues está como está. Yo es que cuando analizaba la información que venía en los medios de comunicación, pues tenía esa misma duda que tú planteas, ¿no? ¿Cómo tradujo yo esto? Porque queda ahí como muy bonito, sí, ¿no? Pero ¿cómo tradujo esto? O sea, a los ciudadanos, si se les plantea por parte de sus representantes una salida a una situación, hay que explicársela. Y hay que explicársela de una forma en Román Paladino fácil. Y no está exactamente, no está bien detallado ni bien explicado. No, y quedan muchas preguntas en el aire. Por lo tanto, hombre, a mí me parece una tomadura de pelo que ante una situación tan difícil como esta, pues se salga diciendo, nosotros vamos a generar un aumento sobre expectativas que no se cumplen. Exacto, sobre el 1,5, pero bueno, ¿qué han estado ustedes haciendo antes de estar en la oposición? Lo que yo decía, es que antes no sabían sumar y ahora saben sumar y multiplicar, porque no lo han hecho ustedes antes. Y yo no estoy haciendo aquí una defensa de las políticas, evidentemente, del Partido Popular, ¿no? Que me parece que este gobierno es lo más nefasto que hemos tenido en la historia y formará parte de la historia negra de España. Pero, por favor, si encima la oposición, que se entiende que tiene que ejercer una tarea de responsabilidad y dar, en este caso, soluciones que sean comprensibles, aceptables por los ciudadanos y que se puedan llevar a las prácticas, nos viene con una teoría retórica como esa, pues a mí, sinceramente, me produce un ligero enfado. De hecho, decía, es que luego, perdón, en la propuesta pretenden dinamitar, dice, sector de la construcción residencial. Vamos a ver, no está sobresaturado el sector de la construcción residencial en España. Sí, no está en manos de los bancos una cantidad terrible de activos que las van a pasar a un banco de esos llamados malos, que en España ya ha habido más bancos malos, creo que ya hemos hablado en otro momento aquí, cuando el señor de Rumasa, que ese también es un pájaro de cuenta, que ya la ha liado 14 veces, bueno. Parda, la ha liado parda. ¿Cómo? Que la ha liado parda, la ha liado parda. La ha liado pardísima. Muy parda. Luego no parece que ese sector el tema de la construcción no parece viable recuperarlo en estos momentos, ¿no? Claro, pero luego dice la activación del comercio. Vamos a ver. Se está diciendo que el comercio tiene una recesión importante como consecuencia de la falta de liquidez de las familias españolas, como consecuencia de todos los recortes que estos caballeros han puesto en marcha. Unido también los incrementos, al incremento del IVA, claro, todo. Ahora yo he recibido el recibo del agua esta mañana y pago justamente el doble de lo que pagaba en el anterior recibo. Entre la historieta de la señora Era, que nos contó una historieta, que decía que no, que los ciudadanos no iban a pagar el canon. Y has tenido suerte. Más el canon regional de saneamiento, el canon de saneamiento. Claro, más el canon, más el IVA, más. Hay ciudadanos que pagan el triple, o sea, dependiendo de la franja de la tarifa. En mi caso yo he recibido en mi casa una factura con el doble de lo que yo venía pagando en un mismo periodo. Sí, más o menos lo que se estimaba, ese doble. Sí, comentábamos en el tema desarrollo del turismo. ¿Vale? El turismo en Extremadura, todos sabemos que durante los últimos años ha estado estancado en ese 4,5 del Producto Interior Bruto, con muchas posibilidades, ¿no? Muchas posibilidades. Durante estos años, ¿qué se ha hecho? No se ha hecho nada, independientemente de gestionar muy malamente, como diría un catalán, malamente, las subvenciones.
se han metido muchas subvenciones en el desarrollo del turismo rural, que a veces era un dinero que no iba directamente a la infraestructura de los establecimientos turísticos, sino al dinero de alguien muy próximo al partido que gobernaba para hacerse una casa maravillosa. Claro, sí, vamos, esto se lo preguntamos a cualquier ciudadano o a cualquiera de nuestros espectadores y nos dirás que efectivamente que es así, que alguien tiene de referencia. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se quiere hacer ahora? Pues claro, fomentar, promocionar el turismo evidentemente requiere un dinero y esto es una contrapartida, ¿no? O sea, nosotros empleamos un dinero en promocionar, creamos una infraestructura adecuada que creo que tenemos en Extremadura, pero luego le tendremos que dar un contenido. Tendremos que sentar en una misma mesa a los empresarios, al sector turístico desde la parte empresarial y la parte pública y trazar unos objetivos, crear un proyecto. Pues que lo digan, qué forma, oye, qué es lo que nosotros no hemos podido hacer o no hemos sabido hacer antes y ahora lo reconocemos, entonamos el mea culpa y decimos que hemos sido ineptos en este sentido. Y ponemos a disposición no del gobierno, sino de los ciudadanos, porque tenemos que buscar una salida, vamos a buscarle fórmulas que son alternativas y demostrables y colaboramos. Yo quiero políticos así. Luego ustedes se peguen, que se presenten planes, planes concretos, porque luego cuando lleguen las elecciones ustedes se planteen, digan ustedes si son mejores, peores, si usted es más rojo que el otro más azul, más verde, más amarillo. Pero mire usted, se junten ustedes con planteamientos serios y le digan a los ciudadanos, mire usted, porque a mí me gustaría un político así, mire usted, pido perdón a los extremeños, señor Vara pide perdón a los extremeños, hemos debido hacer esto y no lo hicimos. No existe ese porque no nos salían las cuentas, pero ahora sí, en la oposición hemos reflexionado y ahora sí que nos salen las cuentas. Y entonces queremos poner a disposición, en este caso de los extremeños, esta fórmula que además es una fórmula con una salida correcta. Nos parece que al final todos son titulares, un poco que buscan también los partidos políticos, pues para que vea la gente un poco que se está trabajando, ¿no? Pero realmente exactamente sí. Además ahora sí, este plan lo podían haber hecho antes, ¿no? El otro día publicaba lo que pasa, Cristina, que aún entendiendo que algunas veces en los avatares esto de los planteamientos políticos y de la política tradicional que se ha ejercido en este país, pues se utiliza mucho la demagogia y se puede tolerar una cierta demagogia. Pero cuando la situación es la que es, aquí no se pueden admitir demagogia. El ciudadano ya está cansado. Está harto. Entonces hay que decir las cosas como son. Entonces si uno ahora resulta que tiene la fórmula mágica, pues mire usted, la emplee usted de una forma práctica y diga, porque yo creo que aquí no hay otra fórmula que el Partido Socialista dijera, mire usted, nosotros hemos estado perdiendo el tiempo durante estos años y nosotros ahora lo que planteamos en Extremadura y en el resto de las comunidades autónomas es que no se puede pagar este déficit que tienen las comunidades autónomas ni en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Habrá que gestionar este déficit para pagarlo. Ese es el gran problema. Y que el dinero que se está enviando a la banca pública fluya en favor de crédito a la pequeña empresa, a las familias y demás. Y esto es lo que tenemos que plantear, que sean serios, que lo digan. Y si antes hemos defendido planteamientos que eran contrarios a esto, pues mire usted, hemos tenido la capacidad de reflexión, porque todo el mundo nos equivocamos, pero tenemos 24 horas para reflexionar y decirles, nos hemos equivocado, y la solución es esta. Y esta solución la adoptamos aquí en Andalucía, en Galicia, porque es nuestro planteamiento. Este es un sentido no de política partidista, de partitocracia, esto es tener sentido de Estado. Yo ahora, si me permites, Cristina, teniendo reciente la muerte de Santiago Carrillo, el otro día a mí se me producía un déficit, pero no el déficit que supone Santiago Carrillo en este sentido por lo que ha supuesto de aportación durante la transición a la democracia en España, sino porque representaba una generación de políticos que tenían un sentido de Estado. Los pactos de la Moncloa, situaciones donde se olvidaba los planteamientos, cada uno, las formas, que muchas veces lo que separa un partido político de otro no son excesivamente los fondos, son las formas, son el modelo, la forma de hacer las cosas. Y yo echaba de menos, yo le decía a mis amigos, creo que se nos acaba una generación de políticos que tenían sentido de Estado. Y estamos echándolos de menos porque ahora no hay sentido de Estado ninguno, solamente se plantean cuestiones desde el punto de vista de la rentabilidad política. Es decir, se ejerce la partitocracia, los intereses del partido por encima de los intereses generales. Y esto es lo que nos demuestra más, que a mí me hubiera gustado decir hoy lo contrario. Ole el Partido Socialista, que ha sabido reconocer y decir que, mire, usted, nos hemos equivocado y ahora venimos con otras alternativas. Pero no, nos viene con más de lo mismo para ocupar en este caso unos titulares baratos. Porque son titulares baratos. Ten en cuenta que precisamente eso que tú estás, sobre lo que estás reflexionando, ha ocasionado que en estos momentos los ciudadanos tengan una pésima impresión
los políticos. El otro son día un hacía problema público, los políticos. Claro, no son una solución, son un problema. Esto es grave, es grave. El otro día aparecía hoy a la radio una encuesta que habían celebrado y resulta que el Partido Popular había perdido bastante, no recuerdo cuántos, bastantes puntos. También los había perdido el Partido Socialista y no se sabe quién había cogido. Izquierda Unida había cogido alguno, UPyD había cogido algún otro y el resto no se sabía por dónde andaba. Una reflexión que hacían era que había un alto nivel, si ahora hubiera elecciones, pues que había un alto nivel de abstención y achacaban ese nivel de abstención hacia un voto que podría decantarse por el populismo. Ya estamos viendo ahora al señorito Mario Conde, un sinvergüenza converso que estuvo en la cárcel y que apoyado por una partida de impresentables mediáticos en determinadas cadenas y que se va a presentar por no sé qué a Galicia. Es decir, les metió la mano en el bolsillo una vez, pero se la va a meter más veces. Nos ocurrió con el señor, no sé si os acordáis, el de la Rosa. La metió una vez la mano, la metió dos, la metió tres. Gran Tibidabo y muchos pobres catalanes mayores, jubilados y no sé qué. Es que este tío es un mago de la finanza. Están a la cola esperando todavía que les pague el dinero. Ruiz Mateo, no, es que el pobre se le quitaron. No sé si sabéis, lo cuenta Julio Feo. En unas memorias Julio Feo va cuando ganan las elecciones Felipe González, el Partido Socialista, se presentan a la Moncloa. En aquel momento era el señor Calvo Sotelo el presidente del gobierno. Y bueno, ¿qué problemas hay? Y abre una caja fuerte que tiene y saca un dossier. Y dice, este es mi único problema importante. Y ponía Rumasa. Eso da de una otra forma, magnitud Germán, espero que decías que posiblemente en los próximos tiempos ese populismo no pueda tener algún resultado electoral eficaz. Yo espero que te confundas. Ojalá no. Ojalá te confundas. Claro, ojalá no, Juan Francisco. Ojalá te confundas. Yo espero, vamos a tratar de dar una luz de esperanza, ¿no? De ser positivo. Yo creo que el populismo al gobierno no, la ciudadanía al gobierno. Es decir, gobiernos que representen a los ciudadanos. Llámese como se llamen. Es decir, que los planteamientos que tengan sean planteamientos sensatos, que no queremos otra cosa. ¿Cuánto se agradece? Yo a veces cuando voy conduciendo al coche y escucho a un político, ¿y cuánto se agradece que escuches a alguien que sea sensato? Luego te puedes plantear si es de izquierda, de derecha, si es azul, verde. No podrás estar de acuerdo, pero parece sensato lo que dice. Pero qué agradable es. Yo algunas veces le digo, pero ¿qué persona tan sensata? Está diciendo las cosas como las sentimos los ciudadanos. ¿De qué partido político será? Mira, me da lo mismo. Me da igual. Porque si la izquierda es la referencia del Partido Socialista, pues mira, yo dudo de la izquierda. Si la referencia de los progresistas es otro partido que no ejerce esa acción, no, mire usted, yo quiero simplemente que las cosas sean sensatas, que se tenga sentido de Estado, compromiso con los ciudadanos. Y que luego no se utilice el río revuelto a ganancia de pescadores, que es lo que se está utilizando. Es decir, vamos a ver si nosotros, como el Partido Socialista pierde 10 puntos, nosotros nos aprovechamos de esos 10 puntos y pillamos 10 puntos. La teoría política de los vasos comunicantes. Hay alguna organización política de cuyo nombre no quiero acordarme que ejerce muy bien esto. Se conforma con los restos. Ah, nosotros hemos subido, y se lo creen que han subido. Es que el Partido Socialista ha perdido un 5% y nosotros hemos subido. No. Estos vasos comunicantes volverán otra vez a su sitio. Entonces tú no has hecho nunca como organización política una política cercana a los ciudadanos que te asegure una permanencia estable y legítima con tu vinculación, en este caso, como organización política. Y esta es la verdad, y por eso repito que yo no sé si a vosotros ocurre que a veces cuando escuchas a alguien hablar en términos de sensatez y no en términos de demagogia, se agradece. Claro, ¿a que sí? Mira, hay un detalle, sí, rápido. Siempre te corto a ti, pero es que vamos a también. No, pero que hay vamos un detalle, al límite, hay un detalle que más. se dice la soberanía radica en el pueblo. Sí. El principio de la Constitución. Es decir, no somos siervos, sino somos ciudadanos, ¿vale? Luego, lo soberano es el pueblo. Este gobierno, que tiene además mayoría absoluta,
ha promulgado 24 o 25 decretos leyes. Eso es una pérdida de soberanía total, y más en un grupo político, en un gobierno que tiene una mayoría absoluta. ¿Por qué no lo lleva al Parlamento? Porque no le quiere dar información a los ciudadanos, porque nos mienten como bellacos, y como nos mienten como bellacos y cada uno nos cuenta su versión de Alicia en el País de las Maravillas, pues estamos como estamos. Bien, pues os parece, vamos a pasar ya a nuestro último tema de esta noche y vamos a hablar ahora de la reforma educativa. La reforma del ministro Wert, que supone la 7ª Ley Orgánica Educativa de la democracia. Luego veremos un poquito las líneas generales de esta reforma, pero ahora quiero centrarme en esa noticia que habla de que el Gobierno va a decidir hasta un 75% de lo que se enseñe en las aulas, una medida que afectará a todas las etapas educativas y también a todas las asignaturas. ¿Qué opinas acerca de que, bueno, pues que se aseguren unos contenidos comunes en toda España? En principio. Depende de qué, depende de qué materia, que se enseñe las mismas matemáticas aquí que en cualquier otro sitio. Parece que ningún ciudadano razonable podría decir que no, o física, o química, o geografía. Sí, bueno, hay asignaturas, claro, es decir, luego cabrá la posibilidad de que una comunidad determinada pues incluya, diríamos, un conocimiento superior para los miembros de su comunidad, de su geografía o de su historia. En general, bien. Ahora, a mí me da mucho miedo cuando dice que van a marcar contenidos, porque por la historia lo que se va a hacer es adoctrinar, que es a lo que se tiende. Además, con este caballero yo me he llevado una sorpresa, porque yo lo escuchaba en alguna tertulia y resulta que desde que ha llegado al gobierno es el ministro peor valorado, con gran diferencia de todos todo el gabinete, y desde que ha llegado se mete en todos los charcos que ve, y si no hay charco y hay una olla, hay un hoyo, llama a alguien, a los bomberos, para que vengan y le llenen y encuentran un charco nuevo. A mí me parece que es un petardo, es decir, está haciendo cosas de una auténtica petardada. Se ha enfrentado, no sé si os acordáis, cuando convoca a todos los rectores de universidad y lo dejan sentado, pero ¿cómo es posible que un ministro no tenga controlado esos tiempos? Claro, es que ahora se despacha con que resulta que la educación sexista, la que separa por sexo, va a financiarla. Y, bueno, es que son un conjunto de cosas. Por eso a mí es que este individuo me parece muy peligroso, después de verle sus actuaciones, y como me parece muy peligroso, cuando dice que lo va a marcar, lo que va a hacer es adoctrinar. Y vamos a volver otra vez a cantar el Cara al Sol en la puerta de la escuela, como del colegio, como hacíamos hace muchos años. Germán lo ve muy negro, no sé tú, Juan Francisco. Yo lo veo oscuro. Tú también. Yo no sé si recuerdas, Cristina, no recuerda esto, evidentemente, habrá oído hablar. Pero Germán, ¿tú recuerdas aquel libro único que había en la escuela, se llamaba El Catón? Sí, claro. Cristina no conoce El Catón. Como el que estudiamos. Pero seguro que nuestros telespectadores se acuerdan mucho del Catón. Está ahí así. Alguno incluso tendrá una fotografía con el Catón. Yo ¿sabes? tengo un Catón en casa. Y el mapa de España Catón detrás. Era un libro único, sí. Era un libro que llevaba historia, llevaba geografía, llevaba un poquito de religión, todo. matemáticas. Y era el libro que se utilizaba en el colegio, en los estudios primarios. Bueno, pues yo, después de esta introducción, ¿no?, de recordar ese famoso libro, El Catón, yo no sé si este gobierno, que la sanidad pretende volver a la beneficencia, si en la educación lo que quiere también es recuperar el Catón, pero va a recuperar el Catón para la enseñanza pública. Para la enseñanza privada utilizarán los medios audiovisuales más modernos y supermodernos que tengamos, pero para la pública nos va a traer otra vez el Catón. Quiero decir con esto que, vamos a ver, vamos a ser sensatos. O sea, yo creo, y creo que a ningún ciudadano se le escapa, que en un Estado tiene que haber una legislación de carácter básico. Esa legislación la tengamos en sanidad, la tengamos en servicios sociales, la tengamos, está claro. Por lo tanto, tiene que haber una legislación de carácter básico a nivel estatal que regule, digamos, esa regulación o participación que debe haber, en este caso, de las enseñanzas regladas en todos los niveles de la enseñanza. Hasta ahí bien. Pero bueno, de eso a que pasemos que aquellas comunidades que tengan lengua propia pueda haber una intervención del 65% frente al 55% que teníamos anteriormente, y que las que no tenemos lengua propia, a pesar que nosotros tenemos el Castúo, hay un enfrentamiento también, sí, precisamente ahora a pesar que en Extremadura tenemos el Castúo, que es lengua propia, ¿no?, nosotros pasaríamos en este caso de intervención
pedagógica de un 65 a un 75%. Y esto se hace en aras a, como bien decía Germán, a intervenir, a controlar. Yo no sé si volveremos otra vez al Catón o volveremos a aquella famosa asignatura que se llamaba la formación del espíritu nacional, pero posiblemente la formación del espíritu nacional nos la vuelvan a entrar este gobierno del Partido Popular. ¿Es posible que estemos en esto? Si me permites, Cristina, sí. Solamente un matiz. Cuando se abre un debate a nivel general, y creo que en alguna ocasión hemos hablado en estas tertulias, en estos coloquios en K30, tendríamos que plantear que ir por la séptima ley orgánica debe ser ya un problema. Es decir, estamos haciendo cambio con carácter permanente. Se tenía que abrir un debate, pero un debate permanente, más allá de lo que fuera un tiempo de legislatura, qué tipo de enseñanza es el que necesitamos, porque tenemos datos. Oiga, si nosotros tenemos una serie de referentes o datos estadísticos que nos dan los niveles que nosotros tenemos en nuestra formación reglada frente a otros países de la Unión Europea, y tenemos ahí estudios, algunas veces hemos analizado aquí, vamos a utilizar esos estudios y vamos a ir más allá de la legislatura, a abrir un debate para crear una enseñanza con la intervención que sea necesaria, que yo como ciudadano entiendo que evidentemente tiene que haber una legislación básica que regule aquellos aspectos, digamos, más necesarios o formales de la educación, de la sanidad y demás, y el resto tenemos que dejarlo abierto a las comunidades autónomas. En montones de ocasiones estamos diciendo que España es un país muy variopinto en su cultura, en su gastronomía. Eso habrá que reflejarlo también. Habrá que reflejarlo. Es decir, si nosotros tenemos que dedicarle una parte más importante a la geografía, a la historia o a una cultura del turismo, claro, para que nuestros hijos... Claro, tú dices que además que cada uno potencie efectivamente, su propia comunidad. Oiga, nosotros resulta que en Extremadura queremos crear una cultura hacia la protección, en este caso de los espacios naturales, porque son un factor importante del desarrollo de Extremadura. Pues vamos a introducir en este caso una asignatura en la que nosotros vamos a sentirnos al mismo tiempo formados y orgullosos a nuestros hijos de que tenemos un conocimiento, es decir, que somos casi unos guías permanentes. Es decir, estamos utilizando la calidad en destino, que cuando alguien venga no tengamos casi que recurrir a un guía para informarles. Bueno, pues esta es una asignatura interesante, ¿por qué no en Extremadura? No, oiga, como ustedes están en el 65 y ahora pasan al 75, pues ustedes lo más que le pueden decir en su parte de aportación es decirles que el Tajo también termina en Lisboa. Oiga. Realmente, entonces, ¿cuál es el fallo más grave que veis entonces en el sistema educativo? Quizás el tema de la reforma, que ya es la séptima, que uno no se pone de acuerdo, que se debe de ahondar verdaderamente en esa reforma del sistema educativo y no irlo cambiando, lógicamente, a salto de mata. Yo creo que falta una reflexión, como ha dicho, como se ha planteado aquí, donde debería intervenir, yo diría, aspectos importantes de representantes de la familia, representantes de los enseñantes, pero hasta ahora hemos visto que las leyes se articulaban en el ministerio y ellos se lo comían, ellos se lo guisaban y nadie participaba ahí. Los expertos del ministerio, que son los alcahuetillos del señor ministro, que si buenas, es decir, no hay que darle más vueltas al tema. Aquí no ha habido nunca un gran debate sobre la educación y estamos teniendo un problema, porque yo recuerdo que incluso se ha hablado, no, el problema de sustituir la crisis del ladrillo, que no volverá en España tal, estaría en que crezcamos en nuevas tecnologías. Para eso tenemos que invertir en I+D+I. Y resulta que se lo han cargado todo, resulta que se están cargando la enseñanza. ¿Y a qué investigación quiere usted llegar? ¿A dónde quiere usted llegar? Es mentira. O sea, nuevamente nos mienten otra vez como bellacos, porque eso no es, esa medida que se están tomando, es decir, al final vamos a tener chavales formados, pues pésimamente, pero porque todo el mundo mete la cuchara y todo el mundo al final quiere su parte de adoctrinamiento. Y ahora llegarán y dirán, no, a mí educación para la ciudadanía no me gusta, porque claro, como se hablaba de algunas posibilidades que a mí políticamente no me gustan, pues no. Mañana puede venir otro y decir, pues a mí esto tampoco, no, hombre. Usted no toque la educación.
se abra un debate, se establezcan los principios que debe regir y que sea una cosa estable. No puede haber, como estamos hablando, 7 reformas. ¿Y tú de qué plan eres? Yo del 54 y tú del 65. Y se valore puntualmente los impactos que tenía, porque la pregunta que hacías, Cristina, yo creo que hay dos grandes áreas de conocimiento y de desarrollo que tienen unos aspectos fundamentales, y los pongo como ejemplo. Uno es el urbanismo y el otro es, en este caso, la educación. Es decir, lo cual es decir que si en sanidad cometemos un error, ese impacto del error no pueda tener su repercusión, pero se puede manejar, se puede mejorar. En urbanismo, si hacemos un mal diseño de una trama urbana, es difícil que al día siguiente desmontemos todo lo que hemos hecho y lo volvamos a ordenar. Pongo, por ejemplo, para que tengamos un fiel ejemplo, lo que ocurre en Cáceres, por ejemplo, con la Charca Musia. Se hizo mal un diseño urbanístico y eso ya no hay quien lo ordene, ni desde el punto de vista industrial ni de la convivencia de vivienda. En educación pasa exactamente igual. Los impactos de los errores tienen difícil solución. ¿Por qué? Porque pasa una generación, un plan de estudio y resulta que está sometido durante todo el periodo de su formación a diversas, digamos, modalidades y formas de educación, con una incidencia pedagógica importante. Por lo tanto, tiene una repercusión directa sobre la educación. Por lo tanto, creo que aquí los políticos tendrían que ser conscientes que los impactos de los errores en determinadas áreas, como es en este caso de la educación, tienen unas soluciones difíciles, porque, claro, nos encontramos lo que decía Germán, oye, que es que yo resulta que me he quedado durante un año sin hacer unos estudios y ahora resulta que el plan al que yo pertenecía, para poderme enganchar otra vez nuevamente a este plan, me tengo que ir a la escuela de no sé qué, a hacer una asignatura que... Oiga, esto no es posible. Si queremos hacer un combinado, en este caso eficiente y eficaz, ¿no?, desde el punto de vista de la formación, no podemos someter las enseñanzas regladas a constantes cambios. Y sobre todo lo que no podemos ser es excesivamente intervencionistas, cuando realmente en cada comunidad autónoma pues pueden hacer unas aportaciones importantes para conseguir una educación en este sentido de calidad. Lo que sí es verdad es que hay un abandono escolar temprano del 26,5%. Y también los resultados pues, de los exámenes pues, bueno, te hablan de esa mediocridad en cuanto a los resultados. Se busca una calidad en esta nueva reforma educativa. No sé un poco ahora mismo de todo lo que estamos viendo, de ese borrador un poco que se está estableciendo, que es a lo mejor el punto más polémico que estáis viendo de esta reforma. Hablábamos, por ejemplo, de los temas un poco así en líneas generales, con respecto al tema de becas, ¿no?, que se está exigiendo, se está endureciendo todavía más el acceso a becas. También se está estableciendo, bueno, pues que los alumnos que lo deseen puedan adelantar más antes el camino hacia la FP. Un poco eso es lo que quiere ver un poco, ¿no?, potenciar, ¿no?, otra vez la FP, ¿no?, realmente dejar un poco de lado el bachillerato y potenciar esa rama que un poco que ha estado dejada de lado y mal considerada, ¿no? También otro de los puntos era más evaluaciones externas. El Gobierno propone que haya más evaluaciones externas al final de cada etapa, que serán diseñadas por este Gobierno, y básicamente un enfoque hacia la futura profesión. El documento prevé que se cursen a partir de segundo de la ESO programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento académico, así como de cualificación profesional, según dice el Ministerio de Educación. Más o menos vamos descubriendo puntos de ese borrador. No sé un poco qué destacáis, qué es lo más negativo de esta reforma que está planteando, qué es lo más positivo. Al final los recortes, es decir, nunca se podrá hacer unos buenos planes de estudio, nunca se podrá tener una buena educación si se recorta el presupuesto. Eso es un principio fundamental. Yo creo que eso... Entonces, estamos nuevamente contándonos a Alicia en el País de las Maravillas, porque de esas cosas que dicen, si reduces becas, si tienes problemas, se están hablando de la posibilidad de las prácticas, eso ya se hace. Y de hecho hay muchas empresas que tienen firmado con la universidad para que acudan los chavales en el último curso en prácticas a empresas del tipo que sean. Nosotros, yo recuerdo en nuestro banco, pues teníamos unos convenios de ese tipo, otras muchas más empresas tenían. Ahí no hay nada novedoso. Evaluaciones, ¿quién va a evaluar? ¿Bajo qué criterio? O sea, lo de la evaluación, como todo, es muy relativo. Es muy relativo. Si es un amiguete, se evalúa muy bien, y si es un enemigo, posiblemente algo peor, pero a mí me parece que está todo muy crudo. Las líneas no las veis muy claras, la verdad, para que se consigan esos objetivos, ¿no? No, es imposible.
Es imposible. El tema, por ejemplo, de la FP, que un poco se intente... Es imposible. Mira, tomar una referencia, ¿no? Como decía Germán, o sea, tendríamos que poner como titular, ¿no? Los recortes van en contra, en este caso, de la calidad de la enseñanza y sobre todo de la enseñanza pública. ¿Por qué? Vamos a tomar como parámetro, porque por razones de tiempo creo que estamos ya justos. Muy justitos. Muy justitos, vamos a tomar como un parámetro el asentismo escolar o el fracaso escolar. ¿Qué ocurre? Los recortes nos afectan. ¿Por qué? Porque la educación, para que tenga unos efectos de calidad, tiene que tener un tratamiento integral. Es decir, no solamente que acertemos en definir unos planes de estudio y hacer una formación reglada acorde con las necesidades del momento. Inciden también los servicios sociales. Es decir, muchas veces los planteamientos que hay es de que hay un determinado asentismo escolar porque se produce un déficit de necesidades dentro de las propias familias. Y esto se ha dedicado un dinero durante los últimos años y ha tenido resultados efectivos. Los servicios de orientación escolar saben bastante de esto. Es decir, cuando se ha tratado de modo multiprofesional cuáles son las incidencias o la problemática que hay en que un niño no tenga unos resultados óptimos en la enseñanza, pues a veces se planteaba porque había un problema de alcoholismo en la familia, porque había una necesidad. Los equipos que estaban formando trabajo, en este caso a nivel multiprofesional, en los cuales se ha incluido acertadamente a los servicios sociales de base en los últimos años, han llegado a reducir ese asentismo escolar y ese fracaso escolar que se estaba produciendo. Y esto el informe PISA, que hace poco nos daba datos suficientemente clarificadores, nos decía que habíamos alcanzado una serie de puestos en unos niveles de progresión respecto al resto de los países de la Unión Europea. Esto se va al traste. Oiga, porque es que ahora empezamos a recortar, ya los servicios de orientación escolar prácticamente desaparecen, la enseñanza que es necesaria de los profesores de apoyo desaparece como tal, empezamos a tener problemas con los transportes escolares, con lo cual... Los comedores. Se va a ver resentido, Hay que se va a ver lógicamente resentida la... Claro, es decir, es que es una historieta, que se va a mejorar la calidad de la enseñanza cuando le está recortando dinero, es que es imposible, no hay quien lo haga. Porque hay que aplicar, como ha comentado Juan Francisco, fundamentalmente hay que aplicar recursos para conseguir resultados, porque hay que planteárselo como un todo. Ahora, si además resulta que a esa familia se le crean más problemas, porque el paro y lo demás, pues todavía más fracaso escolar. Es que estamos abocados, nos ha metido esta familia, nos ha metido en un pozo ciego, del cual no vamos a salir en los próximos 20 años. Con una pérdida total y absoluta. Nos han quitado lo que se ha conseguido en muchos años de un estado de bienestar, nos lo han quitado. ¿Por qué? Pues muy fácil, es decir, los neoliberales dicen, no hombre, que haya una seguridad pública, que yo ponga dinero a través de impuestos, no hombre, para mí es más cómodo que cada uno se pague su médico, si yo me lo puedo pagar, y seguridad, lo mismo, si yo me la puedo pagar, y educación, si yo mando a mi niño a estudiar a Oxford o a Cambridge o a Estados Unidos. En eso estamos. Podríamos resumir, Cristina, que perdemos calidad en la enseñanza y además añadimos un peaje al niño que lleva la fiambrera, que tiene que pagar 3 euros por llevar la fiambrera. Calentarlo, ¿no? Por calentar los alimentos. Bien, pues nada, aquí le dejamos. Muchísimas gracias, Germán de Manuel, muchísimas gracias, Juan Francisco Luis, por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes decirles que, bueno, hoy ya jueves, así que nosotros ya no volvemos hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. Así que simplemente desearles que descansen, que pasen un feliz fin de semana y que nos vemos hasta el lunes.